Fernando Pachi, presidente de la Cámara de Industria, bienvenido. Muy buenos días para ustedes. Muchas gracias por haberme convocado. De alguna manera, cerrando el año 2023, es momento de balance, ¿no? Un momento también de proyecciones, aunque uno también lo está pensando con largo plazo y con mediano plazo, pero ¿podemos hacer una referencia de lo que fue el 2023? Sí, como no, dentro de lo que me acuerde, a nivel industrial, por supuesto, hemos tenido un año no fácil, ¿verdad? Ya se sabía que desde el punto de vista macroeconómico, todas nuestras exportaciones industriales, desde lo que son los productos agroindustriales o agropecuarios industriales o industrializados, iban a tener valores menores que en los años anteriores como commodity a nivel mundial. Ya ahí se sabía que iba a haber una situación más difícil o por lo menos de menos ingresos. Después veníamos arrastrando ya y con incidencia en el resto o en el primer semestre del año 23, la seca que hubo en el Uruguay y que por ende las producciones disminuyeron enormemente también en un histórico de muchos años, y eso también iba a disminuir los ingresos. Una seca, perdón Fernando, en el 2022, si tuviéramos un año para atrás, no había tanta idea de lo que podía terminar siendo como fue el año, ¿no? No había tanta idea, y de lo que vamos a hablar ahora seguido, de lo que fue el año 23, de la crisis hídrica que viene de la mano. No había tanta idea porque en definitiva, entre otras cosas, o se especulaba con que en algún momento iba a llover fuerte, o de alguna manera no se midió adecuadamente, pero con el clima las sorpresas son diarias, entonces es muy difícil tener en cuenta situaciones climatológicas que ya no hayan sucedido. Entonces, habiendo sucedido, evidentemente las cosechas de lo que el país tiene ingresos muy importantes, se vieron disminuidas en gran escala. Eso por un lado, arrancamos un poco el año así. Después se profundizó la situación de la diferencia cambiaria en Argentina entre el oficial y el paralelo, y eso también fue de a poco. Allá por el mes de marzo, nosotros creo que le llamamos la pandemia de frontera o la pandemia fronteriza, ocurrencias que se han ido dando en entrevistas de este tipo y se bautizan así, y así quedaron bautizadas. Y bueno, empezamos a ver una disminución del entorno del 20% de las ventas de la industria en el litoral del país, en frontera del litoral del país, que terminamos prácticamente el año ahora con casi 40%, 30 y pico por ciento en algunos sectores y 40% en otros, de disminución productiva y de venta comercial en esas localidades de frontera, que a su vez en el segundo semestre del año se derramó muchísimo hacia la periferia de Montevideo, y eso afecta mucho más a la industria en general y a la industria montevideana. Otro tema fue la seca, o sea que nosotros vivimos la crisis hídrica, básicamente, que ahí ya era el problema del agua potable. Eso fue un problema importante, fue por el mes de mayo. Un problema importante que fue poco conocido. Creo que en algún momento llegamos a conversar, llegamos a hablar, porque hubo afectación de industrias que tenían que trabajar con agua que estaba con niveles de sal superiores. Hubo incluso problemas con maquinarias. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, fue poco conocido en algunos sectores. Puntualmente hubo una quincena donde hubo mucha publicidad de esto, y lamentablemente para nosotros, para los industriales en este caso, para el ciudadano común que tiene una actividad industrial o una actividad comercial, todo aquello que se politiza nos hace un daño terrible. O sea, lo de la seca se politiza, lo del contrabando de frontera se politiza, y eso nos genera un sesgo de la información que no permite demostrar, como tú bien dices, claramente la información de lo que está sucediendo en el corazón del problema. Tuvimos industrias que el agua salobre, mejor dicho, impedían o les dañaba a las máquinas por los residuos de sal en todos
todos los canales, los conductos, las cañerías que iban quedando ahí, y al día de hoy siguen con esos problemas porque se van sustituyendo, la sal sigue perjudicando la que quedó como residuo adentro de esas cañerías. Por otro lado, la industria de alimentos no puede utilizar esa agua con mayor salinidad de lo habitual, puesto que el producto pasa a ser otro producto, claro. Y no solamente desde el punto de vista del sabor del producto, pasa a ser otro producto desde el punto de vista de la reglamentación. Es decir, si tu producto está determinado sin el octógono actual que dice alto en sal o con exceso de sal, y el agua con la que empezás a utilizarlo tiene un 1% más del agua que utilizabas antes, bueno, ese producto cuando lo miden va a tener el octógono, o llevaría el octógono que no lleva cuando la sal, cuando el agua está, digamos, es tradicional y no tiene esta cantidad de sal. Y después, muchos otros problemas mayores. Las empresas no tenían agua directamente, no llegaba el agua adecuada. Para lo único que servía en muchos casos esta agua, cuando llegó a niveles de salinidad mayores, era para lavar fábrica, o sea, no había cómo producir con esa agua. ¿La Cámara de Industrias hizo una evaluación económica de lo que significó eso? Creo que no, en materia económica, porque no hubieron resultados económicos. Lo que sí hizo la Cámara de Industrias fue una encuesta rápida, que de hecho la demandó el ministro de Ambiente. En aquel momento recibimos llamadas del ministro de Industria, Omar Paganini, del ministro Bouvier, del intendente de Canelones y de la intendenta de Montevideo. Recibimos las llamadas con preocupación, no me acuerdo cómo fueron los días de cada una de las llamadas, pero en 4 días surgieron todas. Yo recuerdo, estaba en España en ese momento y a diferencia horaria de 5 horas, recibía las llamadas a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Y hicimos la encuesta, ahí se determinó realmente cuáles empresas eran las que estaban afectadas en grado 1, grado 2 y grado 3, que se determinaron: grado 1 no puedo producir, grado 2 puedo producir algún tipo de alimento o algún tipo de producto, y grado 3 puedo tranquilo producir sin problemas, no me afecta el agua. ¿Y decís que hay alguna todavía que está con problemas por efecto de lo que pasó en mayo? No tienen más que ver lo que pasa en los calefones. O sea, lo que pasa es que no se termina de entender un poco. Si el agua que pasó por un calefón, lo mismo que pasa por una cañería y una caldera, queda con residuos de sal, nadie puede entrar al calefón ni a la caldera para saber cuántos residuos de sal. Tratás de lavarlo, tratás con el agua nueva. Pero hay una cantidad de calefones que han reventado, que se han pinchado las colillas y todo. Bueno, extrapolen eso a la realidad industrial y pasa exactamente lo mismo. Mi jarra de agua caliente para el mate se ve que tiene los residuos de esa época. Y lo vas a ver en la soldadura de la base que calienta con la jarra en sí, y si ahí ves todo blanco alrededor, son residuos de salinidad que le han quedado al agua. Simple. Entonces hablamos de sequía, hablamos del problema del agua, está conectada, un año, digamos, con un nivel de actividad que va a terminar siendo cercano a cero, en el caso de la industria. Creo que es el 0,1%. Por ahí, hay alguna estimación sí, que habla sin de duda. Eso. Pero quiero preguntarte, viendo el balance, atraso cambiario, por ejemplo. Bueno, el atraso cambiario ya es un tema más estructural, ¿no? Digamos, ya no es que afecte solamente a la industria de alimentos o a la industria por un lado, sino que en general el atraso cambiario, para lo cual la Cámara también ha tenido varias reuniones con el presidente del Banco Central, Diego Labat, y bueno, ellos nos explican que no entienden que haya un atraso cambiario o que no hace la política económica del país no ha hecho nada específico para que ese atraso cambiario se mantenga, sino que bueno, el ingreso de divisas al Uruguay ha sido de tal volumen que entra más dinero o entran más dólares de los que realmente salen y bueno, es oferta y demanda, ¿no? Entonces, sí, el atraso cambiario nos afecta hasta hoy. O sea, hoy tenemos un dólar de aproximadamente 45, 40 cuando debería estar para nosotros en 45, ¿no? Entonces, bueno, eso sí es una situación que tenemos.
La situación con Argentina yo creo que no está evaluada correctamente de lo que significa para el Uruguay productivo y para la exportación de Uruguay hacia la Argentina, la deuda que quedó de las empresas argentinas para con las empresas uruguayas, amén de para las empresas con el mundo, pero concentrándonos el Uruguay, claro, es muy grande, no sé exactamente cuál es el monto y a su vez no puedo divulgar cuáles son las empresas que sabemos que tienen... Pero hay empresas que tienen mucho dinero para cobrar de Argentina, eso es así. Muchas, y mucho dinero. Entonces, si suman varios millones de dólares. Eso por un lado, ¿no? Bueno, esa es otra de las situaciones difíciles que hemos tenido que trabajar. Hay que recordar que desde el mes de febrero me tocó visitar al ministro Massa, cuando salió en la prensa, demás que lo publicó Massa, para poder ver de qué manera se podía liberar importaciones por parte de Argentina y conseguir las condiciones de pago. La verdad que en ese sentido creo que hicimos un trabajo razonablemente bueno. Conseguimos en ese momento y hasta previo las pasos o las PASO argentinas, un nivel de casi 30 millones para pequeñas y medianas empresas de exportaciones liberadas con pagos razonablemente cercanos al periodo de exportación. Bien, ese es un tema. Argentina ha cambiado, obviamente, pero en el medio hubo también un avance que hizo la Cámara de Industrias, y que tiene que ver con la forma de pago de las importaciones argentinas. ¿Eso en qué está? Bien, ese es el tema en el pago en moneda local. Moneda local. Que nosotros llevamos adelante, ya venía de un periodo anterior, pero lo incentivamos a raíz de estas medidas argentinas. Avanzó bastante el Uruguay en eso. Ahora queremos saber en cómo está hoy, lo comento. ¿Cómo va a estar mañana? Es raro, o es una incertidumbre, porque si Milei acaba con el Banco Central y acá hay una compensación de bancos centrales, no sabemos aún quién va a compensar las monedas del intercambio internacional. Eso es una incógnita por ahora. Pero el pago en moneda local lo trabajamos, se hicieron acuerdos, había una situación que impedía el pago en moneda local, especialmente con Argentina, porque el pago en moneda local con Brasil está funcionando. El pago de intercambio en reales y en pesos uruguayos está funcionando y evidentemente lo que faltaba y falta ahora ajustar es la modalidad con Argentina. ¿Qué significa la modalidad con Argentina? Es que una vez que los gobiernos acuerdan que este relacionamiento en pago local exista, hay que llegar a la letra chica de eso, a la operativa. Y la operativa son software específicos dentro de la banca argentina, diversa, internacional o nacional, y el Banco Central de Argentina. Entonces nosotros no hemos, por lo que supimos hasta el mes de octubre, ese software operativo para que haya conexión de arbitrajes de monedas en Argentina no estaba todavía preparado. Sí sabemos que para el lado uruguayo sí está preparado y de hecho se está haciendo. ¿Qué significa para el lado uruguayo? Significa que operaciones de compra de productos argentinos que haga el Uruguay y que la pague en pesos uruguayos para los argentinos, sí han salido porque Uruguay sí está preparado y entraron todos los bancos nacionales o internacionales, pero instalados en el Uruguay, incluido el Banco República, que era el único que no estaba en el acuerdo, terminó haciendo el acuerdo con el Banco Central, así que yo creo que estamos muy preparados en el Uruguay, está preparado para ello. Y tengo la esperanza que con este cambio de gobierno y este cambio de cabeza, seguramente a nivel de gobierno, de modelo económico del gobierno argentino, seguramente esto se va a implementar y va a ser necesario que se implemente, más ahora que antes. Está claro que, o por lo menos en términos de expectativa, que esta pandemia en frontera que comentaste tiene los días contados. ¿Se va a terminar? Yo creo que va a haber con un escalón
Va a haber, o mejor dicho, en una manera escalonada, una disminución, así como fue también lo de la pandemia fronteriza, ¿no? O sea, o el contrabando de frontera. Sí. Eso fue escalonadamente aumentando entre el mes de septiembre, octubre del año 22 a lo que es o lo que fue hasta ahora. No fue todo automático y de golpe, o sea, fue subiendo porque el tipo de cambio argentino también iba teniendo un paralelo versus un oficial cada vez mayor. Ahora tenemos un sinceramiento determinado. El tipo de cambio argentino está en el entorno de los 800 pesos, el oficial. El paralelo está en 940 y pico, 950 y pico. Ya la brecha cambiaria no es tan grande, pero por otro lado, las empresas ajustaron los precios, especialmente de las canastas alimenticias y lo que se llama domisanitarios, que vienen a ser productos de higiene personal e higiene domiciliaria, producto de limpieza, así como los alimentos. Todos han cubierto una potencial inflación, por lo cual han subido mucho. Y ahora uno va con los mismos dólares del lado uruguayo y los vende en Argentina a 900 y pico de pesos, pero se encuentra con productos que han subido 40-50%. Entonces yo creo que esto va a seguir así y esto de alguna manera lo vamos a poder visualizar allá por el mes de febrero, a ver si ya la conveniencia del precio argentino es tan grande como era hasta hace poco. ¿Cómo te imaginas 2024? Año electoral y con todos los desafíos presentes. Año de campaña electoral muy más avanzada de lo que nos gusta a los empresarios, porque saca muchísimo foco de la actividad que todavía está pendiente. Las empresas no paran, la industria no para, el país, la economía no para. Entonces, los enfoques que se habían iniciado en diferentes carteras, en diferentes ministerios, se pueden empezar a enlentecer, ¿no? Porque van cambiando las personas que han llevado diversos temas como mochila y adelante, cambian por otras personas que quizá no tengan el mismo expertise, más allá de que no hablo de la capacidad, sino hablo del conocimiento de la trayectoria de tal o cual tema. ¿Puedes poner un ejemplo de eso? Bueno, sería delicado porque tendría que hablar de cada uno de los ministerios y prefiero no hablar. O sea, si se va Mieres, por decir algo, no es lo mismo Mieres que hizo toda la trayectoria, voy a usar un ejemplo claro, se nos va Mieres y empezamos de nuevo con vamos a suponer que hubiera alguna industria o algún sector, digamos, en negociaciones muy puntuales y específicas en materia laboral. Y bueno, y que el ministro haya llevado él en lo personal, en conjunto con los delegados de la empresa, un tema en un periodo determinado. No es lo mismo cuando la persona que lo inició se retira, lo va a dejar en alguien capacitado, no tengo duda, pero la impronta ya no va a ser la misma. A ver, ya que estamos con ese ejemplo, te tengo que preguntar por la productividad, que es uno de los temas que el ministro Mieres lo ha planteado con interés. Bien. Es muy polémica ese asunto. Es polémico. Hay muchas cosas que son polémicas porque, vuelvo a repetir, como empecé en el inicio, porque se politizan. Entonces, ¿cómo podemos hablar de productividad si cuando en la primera reunión que me tocó a mí hablar de productividad en el ministerio, el PIT-CNT impuso que esta conversación seguía adelante sí o sí se pudiera mechar lo de la disminución de la jornada laboral? O sea, ya empezamos con una condición. Entonces no es una apertura de diálogo sobre la productividad, no hay apertura de diálogo. Te pongo una condición y después hablamos. Y uno va a escuchar, a entender sin ninguna obligación. Entonces la situación se politiza, comienza a hablarse de productividad. Yo estoy a favor de dialogar sobre la productividad, desde que entendamos que el ejemplo de lo que pasó en Conaprole para lograr ser más productivo, que paralizó la industria láctea y se tiró leche a la calle un mes, no sea la tónica de lo que significa negociar productividad. Porque negociar productividad, entre otras cosas, implica, per se, tecnología, implica maquinaria nueva, implica logros productivos por hora. Y eso
se tiene que hacer con robótica en muchos casos, se tiene que hacer con la realidad. Hoy las motos, los autos son eléctricos. Y bueno, si mañana nos dice que hay una huelga en ANCAP porque se deja de vender combustible, porque ahora hay que poner un enchufe, y bueno, entonces es no reconocer los adelantos de la tecnología. Bueno, las máquinas que envasaban la leche con Aprole eran de una determinada formato. El mundo y el mercado pide otro formato y cuando viene la máquina que hace ese formato, viene más moderna, entonces a veces en vez de envasar, no sé, 100 cajas de leche por minuto, envasa 200. ¿Y vos precisás 50 personas o precisás 35? Y bueno, y no estás echando a nadie, estás trasladando gente de un sector a otro. Y tuvimos un parito de algo así como 30 días. En esos términos tenemos que hablar de productividad y bueno, van a ser un poco difícil de dialogar. No es un diálogo, es una imposición. Yo creo que Mieres tiene razón, tiene una esperanza importante sobre este tema. Creo que es un punto a tener en cuenta porque es parte de la modernidad del mundo. Hay que hablar de productividad y hay que hablar de avances, pero no sesgadamente. El diálogo siempre es entre dos partes, ¿no? Bien, bueno, terminamos el año 23 con muchos desafíos y seguramente, y esperemos que en la próxima, o antes del fin de año que viene, nos volvamos a ver. Tenemos el desafío, y ya lo dejo como último punto, de seguir adelante con el desarrollo del Plan Vale, que es el plan de valorización de envases, que en el último cuatrimestre del año ha avanzado muchísimo en la Cámara de Industrias. Es una obligación que tiene la industria y que la Cámara se ha puesto al hombro para llevar adelante. Se han firmado ya 4 convenios con intendencias del interior, Canelones, Soriano, Río Negro y Rivera. Estamos a la espera de firmar 2 convenios más, ahora en los últimos 2 días del año, y tengamos en cuenta que es un tema para el país, para el medio ambiente, de los más importantes que ha encarado la industria con seriedad y que ha encarado la Cámara como fideicomiso para llevar adelante, con una inversión que va a requerir unos 50 o 55 millones de dólares para implementarlo y después un costo operativo anual de 30 millones de dólares para mantenerlo. O sea que hay que tener en cuenta no solo la inversión, sino que hay 2.700 y pocas empresas que son integrantes de lo que es el plan de gestión de envases denominado hoy Plan Vale, de las cuales 80 de ellas hacen el 80% de los vertidos de envases al mercado y son las responsables mayores de recogerlos. O sea que el 24 va a ser el año del Plan Vale. Y yo calculo que el 24, eso es un muy buen punto, podemos decirlo así, que va a ser el año en el segundo semestre del 24 en donde se van a poder ver por lo menos quizá la llegada de las primeras máquinas que se van a comprar de lo que son las máquinas de DDR, de depósito y reembolso para los envases plásticos y de vidrio. Claro, porque ahí el consumidor va a comprar productos con envases que se lo van a cobrar. Se los van a cobrar y los va a poder devolver y tener un ticket que va de alguna manera. Inclusive cualquier recolector de basura o de residuos, como vemos hoy en las calles, va a saber que esos residuos plásticos o de vidrio que encuentren en un contenedor o tirado mismo en la calle, los va a poder recoger y los va a poder llevar a un shopping o a un supermercado y los va a poder poner en la máquina y la máquina le va a dar un ticket con un valor y lo va a poder convertir en dinero. Entonces es hasta un atractivo, que por supuesto es una copia mundial. Nosotros hemos comprado dentro del plan la tecnología esa y ese modelo de negocio para poder traer aquí. Y creo que eso va a ayudar enormemente a mejorar la situación de medio ambiente nacional. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes por haberme convocado nuevamente.